lo termino de creer, pero sin embargo lo escucho y no se me ocurre mayor dignidad que ser hijo de Dios. Es como que ahí no cabe culpa, no cabe sufrimiento, no cabe absolutamente nada. Y quiero saber, quiero creer. A veces me lo creo. Pero otras veces el mundo, es que la realidad del mundo te cuenta otra cosa. Y venimos de ahí. Y la verdad es que es una liberación y se te quita la culpa. Oír eso es sentirte inocente. Y es la verdad. Pero necesito experimentarla más seguramente. Tú has dicho, cuando miro el mundo me enseña otra cosa. Y ahora esta corrección que el curso nos ofrece para nuestra manera de pensar nos muestra cómo el mundo es una representación de mi inconsciente. Y luego, aquí estoy yo queriendo aceptar esta idea de expiación, esta idea de salvación. Soy tal como Dios me creó, nada ha cambiado en la creación. Sigo siendo tan inocente como lo fui en el instante de mi creación. Y sin embargo abro los ojos y contemplo un mundo que me dice otra cosa. Pero ese mundo soy yo. Yo estoy dividida entre la verdad acerca de mí que parece haber quedado a mi espalda y la fabricación falsa acerca de mí que parece que está teniendo lugar delante de mis ojos. Afortunadamente no hay un mundo externo a mí sólido con capacidad para hacerme daño, para herirme, para causar nada en mí que me esté enseñando una realidad diferente acerca de mí, que la verdad que esta lección me muestra. Es mi propia alucinación. Aleluya. El mundo no me condena a nada, el mundo no me ha enseñado nada, el mundo no me ha limitado en lo más mínimo, no ha cambiado mi naturaleza inocente, mi poder, mi belleza majestuosa, mi creatividad, mi alegría. Es justo lo que hay debajo de estas imágenes inestables y cambiantes que representan mis deseos conflictivos, mi deseo de individualidad, mi culpabilidad, el miedo que esto me produce. A eso lo estoy llamando el mundo. Una colección de imágenes inestables que representan mi culpa y miedo. Pero que obviamente no tienen el poder de definirme. Aunque se lo estoy concediendo temporalmente. Estoy dejando que esas imágenes me definan. Ese es mi error. Ese es mi error. Ese es el error del que me quiere rescatar la enseñanza, por ejemplo, de un curso de milagros. Me quiere hacer ver cómo estoy rodeada de imágenes falsas que puedo sencillamente elegir poner en duda. Que puedo elegir decir, esto no me define, esto no es verdad, estoy en un sueño. No sé si habéis visto aquí una película, hay como una trilogía que ha andado por ahí llamada Insurgente, Divergente, la última no sé cómo se llama, y hay en la primera, Divergente, hay un momento en el que la protagonista, que obviamente la llaman divergente en la película, es una mística, una perdonadora, una obradora de milagros, cuando se la enfrenta a ciertas pruebas en las que ella tiene que pasar, la forma en que las resuelve, como todo místico, es, en lugar de intentando manipular la situación externa para que se vuelva más benevolente, para que ella pueda experimentar alivio, es tomando conciencia de que la situación es irreal. Ella dice, esto es un sueño. Hay en concreto una en la que ella está en un tanque de agua que se está llenando y está quedándose sin oxígeno porque el agua crece, y en ese momento, cuando ya no puede hacer otra cosa, lo que hace es toca y dice, estoy soñando, esto es un sueño, esto no es cierto.
el resto de sus compañeros resolvían los problemas intentando manipular la situación externa, ¿no? Como oí el otro día algo que me pareció muy ingenioso, muy descriptivo, alguien me decía que esto viene a ser como cuando... Y es lo que hacemos, ¿no? Nuestro primer intento es arreglar las circunstancias externas porque creemos que están causando nuestro sufrimiento. Y alguien me ponía el ejemplo el otro día, me decía, esto es como si yo me asomo al espejo, me veo despeinada, y lo que pretendo hacer es peinar la imagen del espejo, ¿no? Claro, esto es lo que hacemos cada vez que estamos hipnotizados, mirando al mundo, pensando que si alguna circunstancia en el mundo cambiase, se alineasen los astros de manera diferente, yo podría aliviarme de mi sufrimiento o dejar de experimentarlo totalmente. Estamos peinando el espejo para dejar de estar despeinado. Cuando un obrador de milagros, un perdonador, lo que hace es confrontar la realidad de las imágenes que ve. Darse cuenta de que son una representación onírica, alucinatoria, maya, de los contenidos ilusorios de su mente. No son imágenes que están ahí porque sí, tienen una causa. La causa es que la mente las está soñando. Y las sueña de esa particular forma, con horrores, muerte, culpa, pérdidas, enfermedades, abusos de todo tipo, porque la mente se siente desconsoladamente culpable y asustada. Y eso, si lo sabemos ver, le da toda una coherencia a nuestra experiencia vital. La dota de un sentido, de un propósito, de una dirección, de una esperanza. Pero no ese tipo de esperanzas que nos venden por ahí, sino el tipo de esperanza que se genera cuando estamos en contacto con las promesas de Dios. Soy tal como Dios me creó. Eso no tiene excepción. Aquí estamos acostumbrados a promesas que fallan, a reglas que tienen excepciones y que incluso las confirman, parece ser. Un mundo muy incierto y muy inquietante. A mí siento, primero como que la siento muy lejana. Y yo creo que como defensa, luego me sale como una soberbia. Pues yo soy tal como Dios me creó, yo esto no me lo merezco. Como el querer negar, querer rechazar todo Sí, esto. sí. Y dices bien en calificarlo de soberbia, porque fíjate lo que hay encerrado ahí. Eso que acabas de decir en realidad es un ardid del ego para validar la experiencia de separación. Es decir, esta experiencia real de separación que estoy teniendo, la parte importante, o sea, es real esto, yo no lo merezco. La soberbia está en seguir afirmando que esto ha sucedido, está sucediendo, está teniendo lugar, que efectivamente se ha producido un cambio en la creación inmutable de Dios. Esa es la soberbia. ¿Se ve? Es muy sutil. A mí me costó mucho tiempo tomar conciencia de este matiz. Pero el ego encuentra 1000 formas de colar la afirmación. Esto ha sucedido. Esta experiencia es real. Ahora, ¿por qué? O ahora, yo no me la merezco. Pero ya yo he sentado, ya yo he dejado caer que esto ha ocurrido. ¿Te das cuenta? Ahí es donde está la soberbia. La soberbia es precisamente, si la tuviéramos que definir, el empeño de la mente en sostener que la separación se ha producido y que por tanto el pecado es real, en contra de la voluntad de Dios, que es inocencia, que es que aceptes tu inmutabilidad, tu inocencia eterna. Tú te empeñas en decir no a esa creación perfecta, inmutable, inocente, poderosa, que llamamos en el curso el Cristo. Yo le voy a superponer una sombra y voy a declarar que la sombra es real. Yo culpable. Y el mundo a eso lo llama humildad, ¿no? ¿Sí? Yo soy culpable, un pecador. Signo de humildad. Está todo al revés.
Declararme culpable es ir en contra de la voluntad de Dios y es cometer el pecado de arrogancia, de soberbia. Y esto es tremendo, porque casi se podría decir que para poder vivir en el mundo como alguien normal, hay que dejar que el sello de culpable esté en nuestro pasaporte, en nuestro carnet. Y aún más, resulta que yo me he exiliado voluntariamente del reino de los cielos, de la unidad. Yo he elegido tener una experiencia que niega la unidad y luego le echo la culpa a Dios. Y digo, Dios me ha expulsado. Me ha condenado a un castigo inmerecido. Esto hace el ego también. Yo recuerdo hace muchos años que tuve un sueño en el que esto se me reveló muy claro, en forma de experiencia muy vívida, que yo estaba en una cueva y estábamos todos como en cola porque en la cueva había como una grieta que nos sacaba de aquel mundo sombrío y tenebroso hacia la luz. Y yo estaba en cola, en fila para salir, y todos iban saliendo, y justo cuando me tocaba a mí salir, ¡ay, que se cierra la grieta! Claro, yo entré en cólera dentro del sueño, y empecé a girar en desesperada, en acusación contra Dios por haberme cerrado la... Hasta que en medio de aquel desesperación, porque así lo vivía, me quedé quieta y pensé, no he sido expulsada, soy yo quien ha cerrado, soy yo quien ha elegido no salir, soy yo quien se queda aquí dentro y luego culpa a Dios por estar condenada. Esto hace la mente. Y lo que es muy interesante del curso, del entrenamiento del curso, del hecho de que participemos en una sesión así, en el que se aplica un foco muy potente a esa manera de pensar que se nos cuela de forma semi-inconsciente, disfrazada de creencias consensuadas que nadie pone en duda porque parecen verdades reveladas, eternas. Nuestra manera de pensar, llena de matices, de falsedades, de ardides. Aquí en asambleas como esta se pone un foco potente que las expone todas. Aquí no es posible hacer una pregunta sin que quede desvelada la intención. No es posible engañarse, escudarse en una creencia falsa. Y así vamos aprendiendo a identificar, discernir la falsedad con la que pensamos, que es en realidad lo que está causando nuestro sufrimiento.